¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme en esto que es la semana número 52, ¿sí? Semana número 52 de transmitir desde aquí, desde este estudio. Y el encarcelamiento preventivo, ¿no? Como le quiera llamar, que no se puede resumir en eso, porque hay demasiadas cosas más en juego, muchas otras cosas más en juego. Y posibles avenidas hacia otras intenciones que para algunos parecieran inimaginables, ¿no? Pero para otros no tanto. Y dadas las circunstancias, creo que lo inimaginable hoy en Bolivia puede ocurrir, ¿no? Si se llegara, y esto es una reflexión mía, ¿no? Que se la preguntaría a mis invitados y todo, pero que quiero hacerla con usted para que la piense también. Porque ahora, y se lo digo honestamente, ya nada me suena loco, nada. Pero se imagina usted, y yo lo pienso así, ¿no? En esta lógica evista o masista, como le llaman, si se llegase a comprobar dentro de esta justicia del MAS que en efecto hubo un golpe de Estado. Vamos a suponer que no lo hubo, ¿no? Que no lo hubo. Pero vamos a suponer, en la línea de pensamiento del MAS y de Evo Morales y de Arce y de Choquehuanca, bueno, entonces, hubo un golpe de Estado. Entonces, ¿sabe qué? Evo Morales debería estar entonces en el poder, ¿no? Digo, si hubo un golpe de Estado, como dicen, entonces Arce no debería de estar siendo el presidente, que no. ¿Y no será esa la verdadera intención detrás de todo esto? ¿No será esa la verdadera intención? Que al final de cuentas, como se está planeando y como se vislumbra, ¿no? Van a resultar culpables de un supuesto golpe de Estado. Pa. Ándele, pues. Y después de eso, bueno, entonces, ¿a qué? Pues no hubo fraude y ganó la elección Morales. No debió haber una nueva elección y entonces Arce no debería ser presidente. Y cuidado y, por arte de magia, así como conejo sacado de la manga, Morales regresa al poder. Van a decir mucha gente, ay, Fernando, qué jalado de los pelos. Miren nomás lo que está pasando en Bolivia. Dígame si eso no es jalado de los pelos. Digo, es una reflexión. Y eso es lo que yo he estado pensando, la posibilidad de que ocurra algo así. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que lleguen hasta allá? Porque a mí me llama muchísimo la atención. Muchísimo y demasiado. Que no hemos escuchado nada, absolutamente nada de el presidente Arce. Está como que desaparecido. ¿Dónde está Luis Arce? ¿Dónde está el presidente Arce? ¿Qué tiene que decir? ¿Por qué no ha salido a hablar? ¿Por qué no dice nada? No le llama demasiado la atención. Nosotros ya lo buscamos, por supuesto. Hemos estado buscándolo, pidiendo entrevista, hemos llamado a presidencia. No nos contestan ni los mensajes. Pero lo cierto es que muchos actores políticos del MAS están hablando por los bolivianos. Ilegalmente, después, invalidada para que participara. Desde ahí viene toda esta historia. Pero es mucho más fácil decir expresidenta golpista que hacer un recuento veraz de las cosas. Voy a dar la bienvenida a mi invitado de esta noche. Se le conoce, ¿sabe cómo se le conoce? Como Juan Sin Miedo. Es un político, abogado, defensor de derechos humanos, que además se considera el crítico del gobierno de Yanine Áñez. Sin embargo, publica un documento que es 10 criterios sobre un atropello. Yo ayer lo leí, está muy bueno.
Son criterios jurídicos y políticos que explican, en su opinión, por qué en Bolivia se está cometiendo una aberración contra la expresidenta interina Janine Áñez. Vamos a ver algunos de sus argumentos. Dice, de acuerdo con su criterio, lo que le corresponde a Áñez es un juicio de responsabilidades. ¿Se acuerda que ayer lo hablaba con el abogado, no? El abogado de la expresidenta Áñez. Bueno, lo que le corresponde a Áñez es un juicio de responsabilidades por los supuestos delitos que hubiere podido cometer en el ejercicio de sus funciones. Y ese juicio tendría que tramitarse, claro, en la Corte Suprema, el proceso legal pertinente no coincide con el que se está siguiendo, que según dice, constituye una aberración judicial, porque no se pueden separar los hechos previos a un supuesto golpe de los delitos que después hubiera cometido ese presunto gobernante de facto. Es decir, son vinculantes, es un mismo paquete. Pero vamos con mi invitado para hablar acerca de esto. Le doy la bienvenida y le agradezco que me acompañe el abogado Juan del Granado. Está conmigo esta noche. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Fernando, un gusto. Buenas noches. Al contrario, el gusto es mío, muy amable. Oiga, muy interesante el documento. Yo ayer tuve la oportunidad de revisarlo. De hecho, fue parte de mi conversación con el abogado de la expresidenta Janine Áñez. Y tengo una pregunta que tal vez le va a parecer irrelevante, pero creo que tiene mucho fondo y usted me va a entender. ¿Por qué, si hay una legislación tan clara, que puede ser delineada en 10 puntos o 10 criterios, como usted lo ha hecho, ¿por qué se sigue permitiendo la violación de garantías, la violación del proceso? ¿Por qué se sigue permitiendo? Es decir, no tiene cabida en el espectro legal. Mira, sí, es la pregunta que seguimos haciéndonos la gran mayoría de los bolivianos, porque parecería que no tiene ni pies ni cabeza. Mira, Fernando, te digo el por qué estamos frente a un gobierno que al parecer está necesitado de este tipo de triquiñuelas jurídicas, lamentablemente violatorias de la Constitución, de los derechos fundamentales, de la propia estabilidad democrática, pero bueno, está incurriendo en esta conducta porque, en primer lugar, parece que está el gobierno del señor Arce presionado por sectores radicales del MAS y seguramente por la cúpula del MAS que dejó el poder hace más de un año, a quien tildan al presidente Arce como débil, como pusilánime, como carente de firmeza, y por tanto, claro, esta puede ser una primera explicación. La primera explicación es de que el presidente Arce, frente a lo que es una seguramente crítica o crisis interna, está tratando de enfrentarla o de resolverla por esta vía terriblemente antidemocrática, donde la señora Áñez sería una especie de chivo expiatorio de esta búsqueda de estabilidad interna que está buscando el presidente Arce. Yo encuentro tal vez otra respuesta a esta interrogante nacional e internacional, y es que estamos frente a un gobierno que ya tiene 5 meses y que a lo largo de 5 meses no acaba de despegar, no acaba de mostrar una fisonomía gubernamental mínima para el corto y peor para el mediano plazo, ¿no? Estamos atravesando una terrible crisis sanitaria, la pandemia universal. Se ha llevado se han contagiado 260.000 bolivianos y han perdido la vida cerca de 12.000 de nuestros compatriotas. Pero además, por supuesto, la pandemia, que tiene ya un año en el país y en el mundo, ha significado una profunda crisis económica larvada en la gestión de Evo Morales, pero finalmente visualizada en términos de desempleo, en términos de déficit fiscal en este tiempo. Y entonces, claro, parecería ser que este gobierno, que no atina a dar una visión estructural del enfrentamiento de la crisis, está buscando en este tipo de acciones mecanismos para
darle cierta consistencia a su gobierno, cierto norte a su gobierno. Y lo que es peor, tal vez, estamos frente a un gobierno que no está pudiendo de ninguna manera recuperar, restablecer lo que él más denomina proceso de cambio. Sí, este es el gran discurso del señor Arce, que sin embargo no encuentra ningún mecanismo visible que lo lleve a tener una proyección de mediano plazo, de recuperación de un proceso histórico que está estancado o está absolutamente vaciado en sus contenidos y por tanto está agotado. Mira, yo encuentro por ahí las primeras respuestas, ¿no? Estamos ante una situación lamentable porque es terrible que el gobierno use un taparrabos para cubrir sus desnudeces de esta naturaleza en el corto y en el mediano plazo, pero a costa de no solamente los derechos constitucionales de la expresidenta Áñez, sino a costa de la propia convivencia y a costa de la propia estabilidad democrática. Abogado, déjeme marcar una pausa, le voy a plantear, y yo creo que usted me escuchó al inicio del programa en esta reflexión, le voy a plantear algo mucho más aberrante, porque digo, ya hablando de aberraciones, como evidentemente podemos consultarlo de acuerdo a la jurisprudencia, esto tiene muchas aberraciones. Y yo vislumbro una posibilidad que pareciera muy loca, pero pues ya de locos, ¿qué le puedo decir, no? Con todo lo que está pasando. Déjenme, le planteo eso al regresar, y que tiene que ver con la figura principal, que es la que está agitando todo esto, que es Evo Morales, con la ausencia de quien es el presidente. Pareciera que Evo Morales sigue siendo el presidente y Arce desaparecido en torno a todo esto. Hablamos de eso, se lo pregunto concretamente al regresar de la pausa. Estoy con Juan del Granado, abogado y político boliviano, que me acompaña, ya vengo. Y más adelante voy a hablar, ¿sabe también con quién? Con el líder indígena Rafael Quispe, el Tata Quispe. Es el presidente de la Alianza por el Bien Común Somos Pueblo y candidato a la gobernación de La Paz. Todavía no hay resultados, por cierto. Ya veremos. Continúo conversando con el abogado Juan del Granado. Abogado, decía yo al inicio del programa, digo, ya viendo las cosas que ocurren en este momento, las aberraciones, el discurso de un presunto golpe de Estado y no recordar precisamente un referendo en el que se le dijo a Evo Morales, no vayas, no te queremos, no debes participar para una reelección más. O sea, obviando todas estas cosas, escondiéndolas debajo de la alfombra, digo yo, ¿hasta dónde podría llegar una aberración en un escenario en el que si dicen, hubo un golpe de Estado, se comprueba, son culpables? Bueno, entonces no debía existir el presidente Arce porque no debía ser llevado a cabo una nueva elección, porque si no hubo fraude, entonces ganó Evo Morales, y que pretendan restituirle el poder a Evo Morales. Es aberrante, pero ¿lo ve como algo factible? ¿Pudiera ocurrir? Mira, Fernando, tal vez es necesario precisar de mejor manera el tamaño de la aberración jurídica que estamos sufriendo los bolivianos. No solamente por el mandamiento de aprehensión, que es ilegal, no solamente por la detención preventiva de 4 meses que ayer se ha decretado nuevamente en contra de la norma, sino porque está yendo en contra de la jurisprudencia boliviana y de la visión que en su momento impulsamos los bolivianos para enjuiciar a expresidentes. Yo fui abogado en el juicio de responsabilidades a García Mesa, una dictadura pues muy clara, sanguinaria, etcétera. Y en el caso de García Mesa, por supuesto que hubieron actos previos y actos preparatorios. Por supuesto que hubo sedición, hubo conspiración. En el caso de García Mesa, por supuesto que hubo terrorismo. Bueno, pero eso terminó o culminó en un primer momento en el golpe de Estado, en la instalación de un gobierno de facto y efectivamente en hechos delictivos que se produjeron durante ese gobierno de facto. Bueno, no se pueden separar los hechos previos, los actos previos, llámense preparatorios, de ya la conducta delictiva producido el golpe y peor, producido o desplegado el gobierno. No, por supuesto que a García Mesa lo enjuiciamos por todos los delitos, no solamente los que cometió antes de ser presidente, sino los delitos que cometió cuando era comandante del ejército. Y lo hicimos en un juicio de responsabilidades porque eso es lo que corresponde a
mandatario. Por supuesto, la Constitución no dice mandatario de facto, mandatario de derecho. Mira lo que está pasando. Aquí la triquiñuela jurídica para llevar adelante el atropello consiste en supuestamente separar los actos supuestamente conspirativos de los actos delictivos supuestos ya en el ejercicio del gobierno de parte de la presidenta Áñez. Esto no es posible hacerlo. Esta es la dimensión mayor de la aberración jurídica. No, tiene que haber una sola jurisdicción, que es la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia. Tiene que haber un solo juicio y, como manda nuestra ley penal, una sola sentencia, más allá de el concurso de varios delitos, ¿no? Entonces, esta es la mayor dimensión, no solamente en la aprehensión, en la detención preventiva de ayer, no, es en la propia concepción que está mostrando, te decía, una ardid, una chicana jurídica, como llamamos acá, para desproveerla a la presidenta constitucional de los derechos y de las garantías constitucionales. Se trata de una acción con un amarguísimo sabor a venganza, no solamente la persecución política, no solamente el amedrentamiento, sino hay un ánimo de venganza que, como te digo, no acaba de entenderse, que no sea por la vía de explicar o de razonar sobre las terribles limitaciones que tiene hoy día y hace 5 meses el gobierno de Arce, que al parecer con este tipo de acciones está intentando cohesionar, cerrar filas en el MAS que están agrietadas y, por supuesto, darse algún tipo de oxígeno para encarar las difíciles tareas que tiene hacia adelante, como son las tareas de la crisis. Ahora, decía, yo no me animaría todavía a dar un pronóstico como el que tú has estado señalando. Prefiero esperar que transcurran los hechos y me quiero quedar solamente, tal vez estoy siendo muy corto, tal vez muy benévolo, pero me quiero quedar en la necesidad que tiene el gobierno de Arce de darse un mínimo de perspectiva hoy día y hacia adelante. Perspectiva que en 5 meses no la ha mostrado. Es un gobierno débil, es un gobierno sin perfil político y sin consistencia. Yo me quedo ahí pensando que ni siquiera estaría intentando volcar la página de una elección subnacional para gobernadores y alcaldes que recién está terminando en su cómputo y donde, claro, el MAS ha disminuido visiblemente su votación. No creo que ni por ahí vaya la explicación. Yo me quedo en esta explicación de una serie de balones de oxígeno que está buscando el presidente Arce para caminar hacia adelante en un camino que parecería que no tiene mucho destino en el corto y en el mediano plazo. Pues, abogado, como dicen, bueno, no sé si en Bolivia digan igual, pero amanecerá y veremos. Obviamente yo es un escenario hipotético porque veo la dimensión de lo que está ocurriendo y digo, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Obviamente hay que ver también otros actores y otros factores, como usted lo dice y bien lo dice. Puntos de vista muy interesantes y que hay que tenerlos en la mesa. Abogado, me tengo que despedir porque tengo a Tata Quispe de invitado ahora, así que le mando abrazo y le agradezco que me haya acompañado. Muy amable. Saludos especiales, Fernando, y a tu disposición. Qué amable, muchas gracias. Igualmente aquí a la orden es el abogado Juan del Granado, que me acompañó desde La Paz. Regreso entonces ya, después de la pausa, para conversar con el líder indígena Rafael Tata Quispe, que es el presidente de la Alianza por el Bien Común Somos Pueblo. Además, el candidato a la gobernación de La Paz por el partido, precisamente Somos Pueblo. @soy F del Rincón es la cuenta de Twitter, @soy F del Rincón. Conclu Detenidos Vol 2 es el hashtag. Conclu Detenidos Vol 2. Ya verán. Le doy la bienvenida ahora al líder indígena Rafael Quispe, presidente de la Alianza por el Bien Común Somos Pueblo, candidato a la gobernación de La Paz también. ¿Cómo está, Tata Quispe? Bienvenido. Buenas noches, hermano Fernando. Buenas noches a La Paz, Bolivia
y el mundo. Estamos viviendo una situación muy difícil en Bolivia. Estamos siendo arremetidas por la justicia y realmente que aquella persona que piensa diferente al régimen del momento, al socialismo, estamos siendo perseguidos, estamos siendo detenidos y realmente nos preocupa. Yo soy aymara, soy indígena, pero sin embargo me preocupa la situación en este momento en Bolivia, hermano Rincón. Tata Quispe, déjeme preguntarle algo. ¿A quién ve usted como el autor intelectual de lo que hoy ocurre en Bolivia? ¿Es el presidente Arce o Evo Morales? ¿Quién piensa usted que es el que está detrás de lo que ocurre hoy en Bolivia? El quien es autor intelectual es una cúpula a la cabeza del señor Evo Morales, Aima, que nos quiere llevar, que hasta ahora nos dijeron, nos quiere cubanizar, nos está llevando al camino de lo que es Venezuela, Nicaragua. Ese es el tema de fondo. No es el tema de hoy de la detención de una exmandataria, de 2 exministros. Ya esto intentaron en el pasado, cuando masacraron a los indígenas, cuando mataron a varios en Garanavi, y muchos podemos recordarlo. Aquí la línea política, y lo dijeron, el movimiento al socialismo, que es el camino a Cuba. Uno de las Bartolinas también dijo bien claro, basta, basta, tenemos que dominar a la gente como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua. Eso es lo que está pasando en Bolivia, hermano. El domingo, COVID-19 y el regreso a clases. La distribución de vacunas nos da esperanzas. Pero ¿cómo retomamos? De vuelta con el líder indígena Rafael Tata Quispe, presidente de la Alianza por el Bien Común, Somos Pueblo. Tata Quispe, me decía que, bueno, esto prácticamente es la cubanización y que así lo han dejado saber, pero mi pregunta es, ¿por qué no vemos a Luis Arce? ¿A qué atribuye Tata Quispe que no aparezca Luis Arce en todo este escenario de convulsión en donde se están tomando decisiones que, de acuerdo a la jurisprudencia, son aberraciones, ¿no? ¿Por qué no aparece Luis Arce? No aparece porque han vendido la idea cuando hubo precios muy elevados del petróleo en 2014, 2015, 2016, que él era el mejor ministro en economía. Por eso logró ganar, incluyendo con fraude, nuevamente el año pasado las elecciones, y hoy es un ministro de finanzas que no puede hacer nada porque acá hay una crisis económica, entonces por eso es el que no se expone. Siguiente, él no es político y no tiene base social. La base social, la gente pobre, la gente del campo, que bueno, vive de la economía informal, pero también hay la otra economía que es del chapare, del narcotráfico. Han legalizado coca del chapare que, de acuerdo al informe de las Naciones Unidas, dice que el 95% de la coca del chapare va al narcotráfico. En esa situación nos encontramos. Por eso Luis Arce no dice absolutamente nada porque no tiene la base social. Y el tema económico nos está, bueno, no sé cómo decirle, pero hay una crisis económica profunda en Bolivia y por eso es que no sale. Pero aquella persona que ha sido expresidente, que se ha escapado del país, que no hubo ningún tipo de golpe de Estado, se escapó, el otro vicepresidente se escapó, hoy se están vengando de aquellas personas que hemos disentido siempre del gobierno, porque sabemos que ellos nos quieren llevar a la cubanización. Eso tiene que ser, eso entienden, y tiene que entender los hermanos, las hermanas del exterior, que a eso nos están llevando. Ese es en este momento lo que está pasando, hermano. Tata Quispe, pero, a ver, ¿se sienten ustedes abandonados? Se lo pregunto, hemos visto movilizaciones muy importantes en Santa Cruz, ¿no? Ya los cívicos se reunieron, han dicho que o esto para o va a haber un paro nacional, pero
hay figuras... Usted es muy conocido, Tata Quispe, y usted es muy vocal, ha sido muy crítico, ha dicho las cosas claras, incluso estaba el rumor de que podría haber una orden de detención en su contra. Hasta el momento eso no es así, pero es uno de los objetivos también. La gente está con ustedes, Tata Quispe, los han abandonado. ¿Cómo se sienten con respecto a eso? Porque pues ahí está Yanine Áñez, ¿no? En prisión, y ahí están los bolivianos, tranquilos, es por miedo, los han abandonado. ¿Qué pasa? ¿Cómo se sienten? En la sangre indígena, en la sangre campesina, en la sangre descendientes de los tiwanacotas, corre sangre rebelde. No nos vamos a dejar cubanizar. No nos vamos a dejar hacer las cosas. El mundo tiene que saber, y aprovecho este canal. Rafael Quispe fue sentenciado a 2 años de prisión por denunciar un desfalco millonario del fondo indígena. Entonces, acá se están vengando, pero no nos sentimos abandonados. Vamos a luchar. Ya lo hicimos el 2019. Vamos a seguir luchando. Ayer hubo una concentración en Santa Cruz, en Cochabamba y un poco en La Paz. Mañana vamos a hacer otra movilización en contra de ese autoritarismo, de esa intimidación que nos quiere hacer. También ya sacaron una citación para mi candidato a la alcaldía de La Paz, como es Iván Arias. Nos quieren intimidar, no lo vamos a hacer, no nos vamos a dejar, vamos a salir de esto, pero hay que denunciar a la comunidad internacional. Sabemos también que no estamos abandonados porque varios organismos internacionales, la Unión Europea, la OEA, se han pronunciado por los hechos de violación de derechos humanos que existen en Bolivia. Entonces no nos sentimos, vamos a seguir adelante. Yo le digo así públicamente, decir, yo no me voy a escapar ni a México, ni a Argentina, ni no me voy a meter a la embajada. Yo voy a estar aquí firme. Y si por denunciar la corrupción tengo que ir preso, lo voy a hacer. Pero el pueblo boliviano sabe que lo que están yendo, lo que están haciendo es instaurar una dictadura. Porque lo que es en Cuba, lo que es en Venezuela, lo que es en Nicaragua, es una dictadura. Entonces hay que reorientar. Ahorita están haciendo una cortina de humo diciendo que hubo un golpe de Estado. Es una cortina de humo, porque la finalidad es instaurar una dictadura en Bolivia. Y eso lo luchamos, lo entendemos el 2019, por eso hubo unas de vuelta y hasta que escapó Evo Morales. Lo podemos volver a hacer, lo podemos volver a hacer. Por eso les decimos, ojo, estamos atentos, pero estamos los líderes firmes para luchar por nuestra democracia, por nuestra libertad. Ese Rafael Tata Quispe que me acompañó, me gustaría tener más tiempo, Tata, pero se me ha terminado el tiempo de programa. La televisión es muy cruel con eso de los tiempos. Hablemos en una próxima ocasión, vamos a ver qué pasa también. Y como lo decía Rafael Quispe, hay una sentencia de 2 años en su contra. Vamos a ver cómo es que se va a proceder. Y por supuesto también faltan resultados de las subnacionales, que es otro tema que hay que hablar a fondo con Rafael Tata Quispe, porque sabe mucho de lo que está pasando. Tata Quispe, hermano, gracias, muy amable. Un jayaya, muchas gracias a Bolivia y el mundo. Muy amable, el líder indígena Rafael Tata Quispe, presidente de la Alianza por el Bien Común Somos Pueblo, me acompañó. Voy a hacer una pausa y regreso. Aunque les sorprenda, en los Estados Unidos, en el estado de Tennessee, no se ha abolido totalmente la esclavitud, ¿no? El servicio involuntario como castigo para una persona condenada por un delito todavía está contemplado en la Constitución. Lo más sorprendente no es que eso sea legal en el siglo XXI, sino que 4 senadores republicanos hayan votado en contra de un proyecto de ley para prohibir la esclavitud bajo cualquier circunstancia. Pese a esta oposición, la iniciativa salió adelante, aunque aún tiene un largo camino. Debe ser aprobada por la Cámara de Representantes estatal y luego por los votantes en las elecciones de noviembre de 2022.
Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarme. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere y me lo permite, claro, nos vemos mañana. Gracias.